Hola y bienvenidos al curso en línea de hidrología. En esta clase haremos una introducción a la hidrología. Los objetivos de aprendizaje para esta clase son comprender la importancia del sistema climático, conocer las esferas del sistema climático de la Tierra, reconocer la diferencia entre tiempo y clima, reconocer la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático, comprender la importancia de la hidrología en ingeniería civil, reconocer el ciclo hidrológico y su representación esquemática y diferenciar los procesos hidrológicos de las variables hidrológicas. Comencemos con el sistema climático. El sistema climático es la Tierra misma expresada como un sistema físico para poder analizarla. ¿Sí? Consta de 5 esferas o partes. Empecemos por la primera, la atmósfera. La atmósfera se refiere a todos los gases que están sobre la superficie de la Tierra, y estos se mantienen ahí debido a la atracción gravitacional de la Tierra. La criosfera se refiere a todo el agua en estado sólido, y en la Tierra se manifiesta a través de glaciares, cobertura de nieve, capas de hielo y hielo marino. La hidrosfera es todo el agua en estado líquido en la Tierra y se manifiesta en los océanos, los ríos, lagos, etc. La biosfera se refiere a todos los seres vivos que están en la Tierra. Estos pueden ser los animales, las plantas y los seres humanos. Y por último, la litosfera, que se refiere a toda la superficie misma de la Tierra y todo lo que está dentro de esta, ¿no? El manto, la corteza, hasta el núcleo. Hay una interrelación entre estas esferas del sistema climático, ¿sí? Y se puede abordar un estudio individual o en conjunto. Y estas ciencias que las estudian son las que se denominan las ciencias de la Tierra. Acá tenemos una vista de cuáles son las ciencias de la Tierra y la correspondencia que tienen con las esferas climáticas. Por ejemplo, tenemos que la hidrosfera es estudiada por la hidrología, la litosfera o geósfera es estudiada por la geología, la biosfera por la biología, la criosfera por la glaciología y la atmósfera estudiada por dos ciencias, la meteorología y la climatología. La diferencia entre estas radica en que una se enfoca a tiempos cortos y la otra en tiempos largos. Esta es una forma simplificada de expresar las ciencias de la Tierra. En la realidad esto es mucho más complejo porque existen interrelaciones y conocimientos compartidos. Para estudiar la hidrosfera no solo se necesita de hidrología, se necesita conocimientos de geología, de biología, de glaciología y de meteorología y climatología. Y así para cada una de estas ciencias, ¿no? Bueno, conociendo lo que es el sistema climático, podemos asociar un concepto más simple al concepto de sistema climático y podemos decir que es equivalente a lo que comúnmente nosotros conocemos como medio ambiente. ¿Por qué? Porque medio ambiente para nosotros es prácticamente toda la Tierra, ¿sí? No son exactamente lo mismo, si se dan cuenta, específicamente en la parte de la biosfera, pero podemos asumir para nuestros fines de esta materia que sí lo son, ¿sí? Bueno, ¿y qué más podemos decir respecto al sistema climático? Bueno, es un sistema dinámico caótico, ¿sí? Siendo un sistema caótico, un sistema cuyos parámetros muestran comportamientos impredecibles a lo largo del tiempo y estos comportamientos no se repiten, ¿sí? También podemos decir que el sistema climático es llamado sistema Tierra en muchas investigaciones. Y tenemos entonces lo siguiente: el medio ambiente con las 5 esferas del sistema climático, cuya interacción entre estas partes o esferas es lo que crea el clima, ¿sí? Entonces tenemos que la interrelación entre cada una de estas componentes o esferas del sistema climático o medio ambiente es lo que crea el clima, ¿sí? Entonces esta es la definición que maneja la OMM, la Organización Meteorológica Mundial.
Para ver un poco más sobre los conceptos del sistema climático u otra explicación complementaria les dejo este video. El link también va a estar en la descripción del video. Conociendo la definición de clima, podemos abordar el concepto de tiempo atmosférico y su diferencia con el concepto de clima. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. El tiempo atmosférico es un estado de la atmósfera, en un lugar determinado, en un momento determinado. Es decir, el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones de la atmósfera solamente en un lugar y en un tiempo muy específicos. Por ejemplo, yo puedo hablar del tiempo atmosférico en la ciudad de La Paz. En este momento, digamos, está haciendo 8 grados centígrados, con una humedad relativa del 80% y una velocidad de viento de 3 metros por segundo, dirección del sudeste al noroeste, digamos. Entonces, esas condiciones que yo estoy dando del tiempo atmosférico solamente van a ser válidas para la ciudad de La Paz y durante un periodo de tiempo muy corto. De aquí, digamos, va a durar unos 15-20 minutos y luego va a cambiar. Y si vemos el tiempo atmosférico de aquí a 1 o 2 horas, bueno, las condiciones van a ser muy diferentes. Pero, cuando hablamos de clima, nos referimos a un estado de la atmósfera, pero ya un estado promedio. ¿Por qué? Porque este estado ya es el estado más representativo de lo que se da a lo largo del tiempo. Yo puedo hablar, por ejemplo, del clima de La Paz. Yo puedo decir que el clima de La Paz es un clima seco. ¿Por qué? Porque una mayor parte del tiempo es seco y no siempre está lloviendo. Y yo puedo generalizar incluso el clima de La Paz. Puedo decir que el clima de La Paz es el mismo que el clima del altiplano. ¿Por qué? Porque es un clima árido, un clima seco, y esas condiciones se dan en el altiplano durante mucho tiempo y es casi constante, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen tanto el tiempo atmosférico como el clima? El tiempo atmosférico depende de la longitud, la latitud, la altitud y el tiempo en el que se lo mida, ¿no? O se estime. El clima depende de todo esto, además de la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la precesión de la Tierra y la actividad solar. Sabemos que el Sol tiene sus propios ciclos y eso afecta al clima. Estos 3 movimientos de la Tierra también se llaman ciclos de Milankovitch. Pero ambos, tiempo atmosférico y clima, dependen del sistema climático en sí mismo. Este es el factor más importante. Conociendo el clima y los climas particulares de las zonas de la Tierra, se ha creado lo que se llaman los mapas de zonas climáticas. Por ejemplo, en este se ha tomado 10 climas como referencia y podemos ver que en Bolivia se tiene 2 climas, el de sabana tropical y el de alta montaña en el occidente, ¿no? Sin embargo, este mapa no es considerado, digamos, muy preciso, pero en el ámbito académico se usa una clasificación más sofisticada, que es la clasificación climática de Köppen, y es la más aceptada. Esta clasificación se ha elaborado en base a un conjunto de parámetros que los ha creado Köppen y se los clasifica a través de letras para saber cómo es el clima en un lugar y en una región, bueno, en una región, mejor dicho, perdón. Entonces, ¿cómo se puede elaborar estos mapas de Köppen? Bueno, se toma un periodo de análisis que puede ir entre los 30 hasta los 100, 1000 o 10.000 años incluso. En este caso en particular, por ejemplo, se ha tomado un periodo de análisis de 110 años, de 1900 a 2010, por ejemplo. Y en función de los parámetros que ha establecido Köppen, se puede decir que un clima tiene ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver este sector medio azul que representa AF. La primera letra dice tropical y la segunda dice fully humid, es decir, que es un clima tropical muy húmedo o bastante húmedo. Y sabemos que esto corresponde a la selva amazónica, ¿no? Si hacemos un acercamiento en Sudamérica, podemos ver que hay bastantes climas en toda Sudamérica y en Bolivia, por lo menos acá, se puede apreciar que hay alrededor de 8 climas, pero podemos hacer un acercamiento más grande y podemos ver
la clasificación climática de Köppen para Bolivia, ¿sí? Donde tenemos acá 11 climas característicos y este mapa nos puede servir como referencia. ¿Referencia en qué sentido? Referencia para investigación o referencia para la ejecución de una obra civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, imagínense que ustedes están en un proyecto de construcción de una carretera y su campamento va a estar por acá, digamos. Ustedes no conocen, digamos, ese sector o no saben que está cerca de alguna población, pero no tienen datos, porque muchas veces la red meteorológica que tenemos es muy escasa, ¿no? Entonces pueden tomar como referencia este mapa de clasificación climática de Köppen, porque ustedes ven este color que es naranja, corresponde a un clima árido de estepa caliente, o su codificación BSH. Entonces pueden buscar en internet cuáles son las características de este clima árido de estepa caliente BSH y van a tener una serie de características del clima, es decir, van a tener cuál es el promedio de temperatura, digamos, que se da, cuál es el máximo que se da, el mínimo que se puede dar de temperatura, cuál es el régimen de precipitaciones que se tiene, por ejemplo, durante el año, y en función de eso ustedes ya pueden ir elaborando su proyecto, ¿no? Conociendo ya los conceptos de clima, tiempo, entonces vamos a entrar a un tema más vigente y de mucha tendencia, que es cambio climático, ¿no? Si ustedes se adentran un poco en las investigaciones de cambio climático y las ciencias climáticas, van a encontrar que hay dos conceptos que se manejan constantemente y son los conceptos de variabilidad climática y cambio climático. ¿Qué se entiende por variabilidad climática? Variabilidad climática se refiere a una variación normal, temporal, periódica del estado del tiempo atmosférico. Esto no genera un cambio en el clima. Algunos enunciados que se podrían decir acerca de la variabilidad climática son, por ejemplo, un año es seco y el otro es húmedo, o este año está lloviendo mucho en abril. Entonces esto se refiere cuando hay una variación con respecto a la normal, pero es una variación que va a durar poco tiempo. Es decir, por ejemplo, está lloviendo mucho en este abril, pero sabemos que no está lloviendo, digamos, algo que nos preocupe, una cantidad muy fuerte. Sabemos que va a volver a la normalidad. En cambio, ¿qué podemos decir del cambio climático? Que es una variación anormal, permanente permanente en los tiempos relativos comparados a una vida humana, ¿no? Promedio, digamos, de 70-80 años. Los cambios climáticos no son permanentes, pero duran, digamos, 10.000, 20.000 años, y eso, digamos, para nosotros como humanos puede considerarse como permanente. Entonces es una variación anormal permanente del estado del tiempo atmosférico y por ende del clima. ¿Sí? Entonces podemos decir los años cada vez son más secos o cada año llueve menos. ¿Qué más podemos decir de la variabilidad climática? Bueno, la variabilidad climática genera eventos extremos o desastres de origen natural. Por ejemplo, la variabilidad climática es la que genera las sequías, las inundaciones y las heladas. ¿Por qué? Porque a veces llueve un poco más de lo normal y genera inundaciones, o llueve mucho menos de lo normal y genera sequías, o la temperatura baja menos de lo normal y se generan heladas. En cambio, ¿qué podemos decir de cambio climático con respecto a esto mismo? El cambio climático no genera eventos, sino que los amplifica la intensidad de los eventos extremos o desastres de origen natural. Es decir, que si la variabilidad genera sequías, el cambio climático va a generar sequías más severas. O si la variabilidad genera inundaciones, el cambio climático va a generar inundaciones más fuertes, es decir, va a amplificar, ¿no? O podemos decir que las heladas ya no se dan en la época en la que se daban en otro tiempo. Esto también se puede deber a cambio climático, porque si antes una helada se daba en agosto y ahora se da en septiembre, esto puede deberse a cambio climático. Algunos ejemplos de fenómenos naturales debidos a la variabilidad climática son el ENOS o el Niño Oscilación del Sur. Esto es un nombre científico. Nosotros lo conocemos comúnmente como el niño y la niña. Es un fenómeno conjunto. Muchas veces lo tomamos por separado, pero es un fenómeno solo, ¿no?
y otras oscilaciones atmosféricas como la oscilación de Madden-Julian y el Pacífico Sur. Estas dos sí tienen una incidencia en la meteorología y el clima boliviano, y hay otras oscilaciones pero que no las vamos a abordar, ¿no?, en este curso. Podemos representar gráficamente esto que hemos estado hablando de variabilidad climática y cambio climático a través del siguiente gráfico. Como podemos ver, en un periodo de análisis, por ejemplo, de 200 años, se tiene un parámetro o una variable que se tiene su valor normal, que está representado por esta recta, ¿no? Puede ser la temperatura en este caso. Entonces, vemos que hay una variabilidad, es decir, que hay una oscilación que está alrededor de la normal, sí, pero no es una oscilación muy fuerte. A veces es más caliente, a veces es más frío. Entonces, esta oscilación es lo que se considera variabilidad climática, ¿sí? En cambio, a partir de este instante del tiempo podemos considerar los efectos de cambio climático y vemos que hay una amplificación, como les decía, tanto en una componente de calentamiento global como en una componente de enfriamiento global. Entonces, esta amplitud pueden ver que es mucho más grande que esta. Entonces, vemos que el cambio climático está amplificando los efectos de variabilidad climática, como habíamos dicho. ¿Y qué más podemos concluir de este gráfico? Que cambio climático no es lo mismo que calentamiento global. Como pueden ver, el calentamiento global es una componente del cambio climático. También hay una componente de enfriamiento global. Muchas veces hablamos indistintamente entre calentamiento global y cambio climático, pero debemos saber que el calentamiento global solamente es una componente. ¿Dónde podemos percibir, por ejemplo, una componente de enfriamiento global? En los inviernos, acá en La Paz o en el altiplano, muchas veces estamos viendo que cada año los inviernos son más fríos, o los inviernos están empezando a durar menos, pero son más intensos. Entonces, esa es la componente de enfriamiento global que se tiene. En las noches más que todo se están manifestando, por lo menos aquí en Bolivia. Y durante los días la componente de calentamiento global también es más fuerte, ¿no? Para complementar este aspecto de cambio climático, una buena introducción que yo les dejo es este video en YouTube de Quantum Fracture. El link también va a estar en la descripción del video para que lo puedan ver. Bueno, entonces, sintetizando todo esto que hemos hablado hasta este momento, ¿qué podemos decir? El sistema climático se considera formado por 5 elementos: la atmósfera, la capa gaseosa que envuelve a la Tierra; la hidrosfera, el agua dulce y salada en estado líquido; la criosfera, el agua en estado sólido; la litosfera, el suelo y las rocas; y la biosfera, que es el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra. ¿Qué es el tiempo o tiempo atmosférico? Es el conjunto de fenómenos meteorológicos en la atmósfera, en un lugar y tiempo determinado. Es instantáneo y es cambiante, ¿sí? No es constante. El clima. El clima es el estado promedio del tiempo atmosférico en periodos de tiempo largos. Es consecuencia de la interacción entre las esferas del sistema climático. ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad climática es una variación normal temporal del estado promedio del tiempo atmosférico, es decir, estas variaciones no afectan al clima. En cambio, el cambio climático es una variación anormal permanente del estado promedio del tiempo atmosférico y del clima.